Bueno, estamos entonces en el capítulo 14 y hoy espero que lo terminemos. Hemos comentado justamente que lo que vemos que Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto parecería como contradictorio, que tienen divisiones, son carnales, son niños y al mismo tiempo, bueno, tienen un asunto de inmoralidad y no sé nada al respecto, pero también al mismo tiempo, al parecer, están anhelando, buscando o queriendo demostrar lo espiritual que son, manifestándolo en hablar en lenguas, ¿verdad? Y el contraste justamente, que carecen de amor entre ellos. No se están edificando, sino al contrario, se están eh, destruyendo, están dividiéndose, hay grupos, etcétera, y al mismo tiempo eh, presumen, digamos, que son espirituales hablando en lenguas, ¿no? Este, Parece esta contradicción: sin amor, pero con lenguas. Y Pablo, con mucho amor y tomándose el tiempo y explicando este tema, de dónde surge, Pablo los lleva al entendimiento de la dependencia en el Espíritu y cómo el Espíritu Santo eh, usa a los creyentes como miembros de un cuerpo para edificación de todos, ¿verdad? El Espíritu usa a los creyentes para edificación del cuerpo, y les da dones, les da capacidades o les da medios, usa a los creyentes con diferentes eh, provisiones en su gracia para edificar. Y, y entonces Pablo parece que pone como cara a cara eh, lo que le llama él como el don o los dones mejores o mayores, porque son los que edifican, ¿verdad? Y concretamente le llama profetizar, y hace un énfasis en el capítulo 14 en profetizar. Eh, Dice, procurar profetizar, eso lo dice en el 14:39. También en el 14:1, 14, sí, se escucha ahí algo. En el 14:1 y 14:39, que es el principio del capítulo y el final del capítulo. Y en medio también lo menciona, dice que profeticéis sobre todo, dice procurad profetizar. Y este profetizar eh, debe ser muy claro que se refiere a exponer la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Pablo decía, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto. Hoy en día, cuando leemos Corintios, ya tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Dios no tiene nada más que agregar o que añadir mediante visiones o sueños o palabra privada, ¿verdad? Ninguna profecía privada. El Señor me dijo, ¿verdad? Sino la palabra de Dios dice. Y cuando en la iglesia se exalta y se enseña la palabra de Dios, entonces los creyentes son edificados, y a eso se refiere Pablo, ¿verdad? En el tiempo de los Corintios, la palabra, dijimos, está en proceso de ser escrita. En parte conocen, en parte profetizan, pero en nuestro tiempo, cuando leemos las escrituras y aprendemos de ellas, ya tenemos la palabra de Dios escrita completa. Entonces, el que profetiza en este tiempo, o como debemos de leer este llamado de Pablo a procurar profetizar, o sobre todo que profeticéis, es exaltar o enseñar
profundizar, escudriñar la palabra de Dios. Entonces pone, digamos, cara a cara el don de profetizar, ¿verdad? Procurar profetizar frente al hablar en lenguas. Los pone como que frente a frente, qué es uno y qué es el otro, ¿verdad? Y en este capítulo 14 podríamos encontrar, si quieren podríamos irlos enumerando, pero yo conté unos 17 argumentos, ¿sí? Unos 17 argumentos a favor de profetizar. No solo a favor, sino por qué es mejor profetizar que el hablar en lenguas. Si quieren, los vamos revisando a ver si ustedes también encuentran 17 o se me ha ido algún otro. Pero vamos a hacer ese ejercicio a través del 14.2. Desde el 14.2 realmente terminan estos argumentos hasta el 40. 14:40. Entonces, vamos a hacer el ejercicio si gustan. Si tienen ahí alguna hoja y pluma, pueden ir anotando. Yo empiezo a leer, si quieren, yo empiezo a leer con el 14.2 y a lo mejor si gustan abrir sus micrófonos y en cuanto vayamos leyendo, si alguno ve un argumento, ¿por qué es mayor o es mejor el profetizar o hablar la verdad de la palabra? Puede interrumpir y decir, mira, ahí está uno, ¿sí? Puedes señalar los argumentos, ¿sí? Aquí lo vamos mencionando. Vamos a hacer eso entonces. Yo leo 14.2, dice, bueno, desde el 14.1 dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahí está como inicialmente la instrucción, ¿verdad? La primera instrucción es sobre todo que profeticéis. Quizá ese primer argumento solo debería de ser suficiente para poner en una perspectiva correcta lo que es más valioso, ¿verdad? Sobre todo que profeticéis. Ese puede ser el primer argumento. Y luego el segundo dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres. Ahí comienza con un porque explicando, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, ahí está el contraste o el frente a frente, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí, ¿cuál sería el argumento? ¿Alguien comenta? El ¿O versículo les... 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación contra el que no habla a los hombres, sino a Dios, dice. Pues nadie le entiende. Ajá, sí, ese segundo argumento empieza a respaldar el primero, porque deben de procurar los dones mejores, que es profetizar, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, nadie le entiende, ¿sí? Dice, a lo mejor por el espíritu, o no a lo mejor, sino si habla en lengua por el espíritu que habla misterio, pero nadie le entiende. Entonces, por esa razón, es mejor profetizar, porque el que profetiza habla a los hombres, el que habla verdad de la palabra habla a los hombres, es para edificación en la iglesia, exhortación y consolación, ¿sí? Entonces vemos que en cuestión de utilidad o de beneficio para el cuerpo, es un argumento fuerte también, ¿sí?
hablar la verdad, porque con esa verdad que se entiende en tu idioma, la iglesia recibe edificación, exhortación y consolación. Entonces llevamos dos argumentos. Y luego en el versículo 4 viene otro argumento, otra razón, otra razón a favor o por qué hablar la verdad es mejor, es mayor. El 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Qué ven ahí? ¿Para qué es la iglesia o para qué estamos en la iglesia? Porque hay diversidad de dones, de diversidad de Sí, operaciones, sí, para edificar. para edificación, ¿sí? No somos, el cuerpo no es solo oreja, ¿no? El cuerpo no es solamente ojo, no es solamente una cosa. Entonces, dice, asimismo se edifica el que habla lengua extraña, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahí no sé si el lenguaje que usa Pablo, no sé si es un poco irónico, pero no lo encuentro en otro lado, el tema de edificarse a sí mismo. Sí, yo creo que edificarse a sí mismo, no sé si entra como en egoísmo, en no necesito a nadie, sí, no necesito que me exhorten, no necesito que me consuelen, no necesito que me enseñen, no necesito que me ayuden. Y eso no sé si es irónico, ¿sí me explico? Dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. No, es como decir, él puede solito, ¿no? Él puede solo, lo cual, entre comillas, no nos ha puesto Dios en la iglesia para que podamos solos, sino necesitarnos unos a otros. Entonces, creo que puede ser un tanto irónico esa frase que dice, el que habla lenguas, a sí mismo se edifica. No es la razón para ponernos en la iglesia. Dice, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Eso sí es de utilidad. Entonces, ahí hay otro argumento. Y luego dice, ya llevamos tres, ¿no? Llevamos tres y lo van ahí enumerando. Eh, y luego el 5 continúa con este tono que parece como irónico quizá, pero dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Qué piensan de esto, de este comentario? Eh, adelante, Miguel. Mira, bueno, a ver si no estoy entendiendo o comprendiendo mal. Primeramente, el hablar en lenguas es un don que se le daba a ciertos miembros de la iglesia. Y bueno, todo este don no lo tenían cada uno de los miembros de la iglesia, eran ciertos miembros de la iglesia, es decir, si hablaban en lenguas podían comunicarse con aquellos que es para cuales estaban hablando en lenguas, pero no necesariamente hacia la iglesia, ¿no? Entonces, siento yo que no había una razón por la cual hablar en lenguas dentro de la iglesia, porque el don de profetizar estaba para, no sé si estoy bien o estoy confundiendo. Sí, es correcto. Acuérdense también que hablamos también cuando hablamos de lenguas son idiomas, ¿verdad? Ahorita yo creo que tengo aquí dedicar un tiempo hoy para irnos a Hechos. Yo creo que si vamos a Hechos podemos entender también la razón por las que
vinieron las lenguas en el libro de Hechos y por qué cesan después. Entonces, sí es correcto como dices, pues si alguien habla en lengua extraña, pero los demás no saben qué está diciendo, podría ser muy importante, pudiera ser algo que el Espíritu le esté guiando, pero nadie va a venir beneficiado, ¿verdad? Porque nadie le comprende. Todo ese argumento Pablo lo sigue desarrollando en los versículos que vienen. Y de ahí viene el tema de, entonces, interpretarlo al idioma que todos entienden. Y luego agrega otra cosa más, un poco más adelante, que es que se haga todo decentemente y con orden, 2 o 3 por turno, etcétera, ¿no? Entonces pone claramente el orden o el procedimiento. Si alguien habla en lengua extraña, que lo interprete para que todos entiendan, que sea 2 o 3 en turno, tomando turnos, no todos a la vez, y que alguien interprete, ya dijimos, y que se haga decentemente y con orden. Bueno, entonces Pablo en el versículo 5 dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. La forma en que Pablo está haciendo esto y el argumento respecto a las lenguas, me parece a mí, percibo que la razón por la que Pablo dice esto, esta línea, quisiera que todos hablaseis en lenguas, la razón creo que es, la iglesia necesita edificación, ¿verdad? La iglesia necesita amor, necesita unidad, necesita aprender o recordar la cruz, necesitan perdonarse, necesitan esperarse unos a otros para comer, necesitan, ¿cómo se llama? Recordar los fundamentos por los cuales nacieron y crecieron, la identificación en Cristo. Entonces, necesitan edificación. Y les digo que es como un tono irónico, a ver si están de acuerdo conmigo, pero Pablo dice, si el que habla lenguas se edifique a sí mismo, ¿sí? Quisiera que todos hablaran en lenguas para que crecieran, para que sean maduros. ¿Sí me explico? Sí. Es como que Pablo dice, si van a madurar hablando en lenguas, me gustaría que fueran maduros y que todos hablen en lenguas, ¿sí? Pero ese no es el camino. El camino para que maduren, para que crezcan, para que se amen, es a través de la verdad de la palabra. ¿Sí me explico? A ver si no les confundí un poquito, pero creo que por esa razón Pablo dice estas dos frases que pueden ser un poco, ¿cómo se llama? Que nos confundan un poquito. ¿Alguien quiere Rafa. comentar algo o seguimos? Sí, Marcos. Sí, Rafa. ¿Quién es? Mario. Sí, también en el contexto, Rafa, cuando dice quien habla en lengua extraña, si estuviéramos reunidos ahorita y empiezo a hablar en inglés, para los demás es lengua extraña si no la entienden. Pero cuando dice que es bueno hablar en lenguas, no es para que hablen aquí, sino que hablen en lenguas y vayan a lo desconocido, a donde se hablan esas lenguas. Me parece que ese sería también un sentido probable. Pudiera ser para que vayan a donde les entienda, ¿no? Exactamente. Donde Dios les use y entiendan el mensaje, posiblemente también. El punto es que es ese que Pablo está poniendo cara a cara el hablar la verdad y el hablar en lenguas o lengua extraña, ¿no? Entonces aquí hay otro argumento que dice, el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo.
pero la iglesia no está para que todos sean individualistas y se edifiquen a sí mismos, sino hablando la verdad, nos edifiquemos mutuamente y somos edificados, exhortados, consolados. Bueno, continuamos entonces, dice en el 5, pero el que profetiza, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, ¿verdad? Ahí abre la puerta. Ok, si alguien habla lengua extraña, entonces que se interprete para que se entienda lo que dice y sean edificados. En el 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? La cítara es un instrumento de cuerdas tipo una, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. ¿Alguien? Arpa. ¿Una qué? ¿Mandolina? Mandolina. La mandolina es como la guitarra chiquita, ¿verdad? Tiene otro nombre la cítara, pero creo que sí es mandolina, ¿no? Sí, la chica, el ukulele es la chiquita. Ukulele. Es como, se me fue ahorita el nombre, se me borró, disculpen, pero tipo guitarra, pues, o como mandolina, pero plana, que se pone en las piernas y se puntea con la plumilla. Tipo arpa. Tipo arpa, Pero pero para mesa o para las piernas, sí. Ahorita me acuerdo, ahorita les mando la foto o el nombre, pero es la cítara. Y dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablaréis al aire, ¿verdad? Pablo desmenuza un poco más el tema de hablar en alguna lengua extraña con cosas valiosas, con ciencia, revelación, profecía, doctrina, pero si nadie entiende, entonces se convierte en hablar al aire, ¿verdad? Eso creo que debe estar simplemente muy claro, pero Pablo agrega un argumento tras otro, tras otro. Y luego dice en el versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, vean este argumento, ignorar el valor de las palabras. El que habla lenguas sin interpretar, ignora el valor de las palabras. Seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. No sé si los van contando, pero aquí yo ya llevo 6 o 7. Llevo 7 con ignorar el valor de las palabras. Luego en el 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación. Ese parece ser como la clave, la razón, el valor de los dones espirituales es para edificación de la iglesia, no edificación personal, individual. En el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén
a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Pero tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Verdad? Ven cómo va respaldando una cosa y la otra y con mucho detalle y cuidado para que los creyentes tengan claridad. No sé si no estaban entendiendo bien o estaban muy confundidos, pero Pablo da muchas razones o respalda un argumento con el otro para explicar este tema. En el 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, este es otro argumento, son para señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, ¿verdad? Es un caso, digamos, como que se va al extremo de decir, bueno, si en la reunión están congregados y todos están hablando en lengua extraña y entra algún indocto o un incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? Esto en la actualidad es algo que realmente sí sucede. En algunas ocasiones me tocó visitar alguna iglesia, no recuerdo las razones, pero justamente este es el escenario, pues, ¿verdad? Pero regularmente hay mucha emoción, música involucrada, ¿verdad? Para manipular o controlar los sentimientos, las emociones, música tranquila, luego música muy movida y luego música muy tranquila. Este método se usa también en los conciertos, pues los conciertos de música secular, para controlar a la multitud y a través de controlar a la multitud con la música, controlas sus emociones y puedes dar cualquier mensaje, puedes enseñar mentira o cualquier filosofía a través de las emociones y la música, o la música manipulando las emociones. Histeria colectiva, también eso es ¿cómo se llama? Un fenómeno que sucede en este tipo de eventos masivos, ¿verdad? Y bueno, dice, pero si todos profetizan en el 24 y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto es interesante porque la forma en que una persona no creyente o incrédulo o pagano que llegue en medio de una iglesia o que llegue a visitar la iglesia y estar ahí, va a ser impactado no por el hablar en lenguas o lo emotivo de hablar en lenguas, sino por la predicación de la verdad de la palabra. Y la predicación de la verdad toca los corazones de los incrédulos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna observación? ¿Qué piensan? Pregunta. Yo quisiera comentar del
Me gustó ahorita el versículo 14 que habla de la oración en lengua extraña. Eh, Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, quisiera, o sea, entiendo que el entendimiento es el intelecto, pues, que es parte del alma. Ajá. Entonces dice, mi espíritu ora, pero mi alma queda sin fruto. Entonces, versículo 15 dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, yo podría orar en silencio, estando solo, y nadie sería edificado más que yo, porque estaría orando en el espíritu, pues, y con la mente, pues, que es parte del alma, ¿no? Pero luego dice, o también cantar, podría estar solo, y estar recordando una canción y nadie sería edificado más que yo, pues. Pero luego dice en el 16, pero si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? O sea, ¿cómo, cómo va a haber, digamos, eh, cómo va a haber relación o una función del cuerpo, pues, si alguien si solo se ora con el espíritu, si bendice solo con el espíritu, pues no sabe lo que Ajá. ha dicho. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habló en lenguas, que hablo más en lenguas, ¿no? O sea, ese es el punto, pues, que ahorita me gustó o entendí más bien, el propósito también de orar juntos, pues, es para edificación y hacerlo de forma audible, para edificación de la otra persona o de la iglesia, ¿no? Sí, mi compartir dice, menciona el amén de orar juntos y decir Ujú. amén al respecto, sí, Esto, entendiendo lo que se dice, lo que se comparte. Gracias, Vic. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta, observación de esto? Bueno, si no, continuamos en el 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y aquí está el, el cómo debe hacer esa participación, ¿no? Como dice todo, hágase todo para edificación, hágase todo para edificación, es decir, que todos entiendan lo que está pasando. Si alguno 27 habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Esto no sé por qué no se considera, ¿sí? Esta instrucción de las escrituras. Actualmente, pues, en estas iglesias carismáticas donde se exalta, donde se habla acerca de lenguas como manifestación del Espíritu, y que todos tienen que hablar en lenguas para manifestación de su nuevo nacimiento o que Dios está en ellos, ¿no? Es como nacer de nuevo y eventualmente hablas en lenguas para manifestar que el Espíritu está en ti. Esto se enseña en algunas iglesias de este perfil, pues, pero yo nunca he visto que si alguna persona habla en lengua extraña, la eh, que se haga ordenadamente, que sea dos o tres y por turno, ¿sí? Y uno interprete.
Nunca lo he visto, pues, ¿verdad? Digo, tampoco he visitado tantísimas iglesias donde suceda, pero parece que no es un procedimiento que se considere importante, sino al contrario, hay mucho desorden, mucha bulla, y no hay alguna interpretación de lo que se está diciendo. No sé si alguno tiene alguna experiencia de este tipo o les ha tocado presenciar algo de esto. Sí, perdón, fíjate que bueno, a mí me ha tocado hasta donde el pastor empieza a interpretar las lenguas de quien está haciendo algún tipo de oración, ¿no? Pero creo que aquí lo que está sucediendo es una forma de legitimar supuestamente el tener el Espíritu Santo, ¿no? Que te lo dan como una prueba, que si tú no hablas en lenguas, que todavía no has culminado el proceso, como si hubiera un proceso para tener el Espíritu de Dios. Pero regresando a algo más de lo que está aquí, por decir, actualmente lo vemos, hablar en lenguas, yo lo quiero entender como una forma de comunicarse en un lenguaje diferente al que tiene la mayoría. Y eso lo podemos ver cuando tenemos a alguien invitado y es un extranjero y está profetizando, está hablando la palabra, pues alguien lo tiene que estar traduciendo. También cuando vemos a gente que está hablando para los sordos, que utilizamos otro tipo de lenguaje, está utilizando un lenguaje a través de la palabra. Entonces, no sé, digo, lo otro para mí es una charlatanería, ¿no? Pero no sé si lo que dije ahorita de hablar para sordomudos, para interpretar una lengua extranjera, es una forma actual de esto, ¿no? Sí, claro, claro. A eso se refiere justamente idiomas extraños o lenguas extrañas, la cual es diferente a lo que habla la mayoría de las personas en la congregación, ¿sí? Y si alguien habla alguna lengua extraña, pues que sea ordenado, que sea oportuno y que se interprete para que todos sean edificados. Y luego en el versículo 28 dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, ¿verdad? Ahí hay otro argumento. Entonces, si no hay intérprete, entonces no hay nada que decir o que compartir. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. 30. Si algo le fuese revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pero Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y luego aquí hay un texto también controversial. No debería ser controversial porque está claro. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si quieren, ahorita comentamos ese punto. Pero continuando dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Esto es relevante porque es instrucción bíblica o instrucción divina para la vida de la iglesia, para la edificación de la iglesia, ¿no? Todo esto que ha venido expresando en el capítulo 14. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar. Vean cómo cierra el capítulo otra vez con el procurad o buscar exaltar la palabra. Y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Quieres comentar algo, Martín? Adelante. Sí, gracias, Pastor Rafa.
ese versículo de los espíritus de los profetas sujetos a los profetas. O sea, cómo en la actualidad se puede desenvolver el don de profecía adentro de la congregación, que es para edificar, exhortar y consolar, debe estar sujeto a la profecía que ya está escrito en la palabra, o sea, adentro de la misma palabra, no fuera de la palabra, no nuevas revelaciones, no visiones, sueños, sino, como dice Primera de Corintios 2, 12 y 13, ¿no? O sea, esto me hizo mucho clic ahorita que lo estamos estudiando, porque dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces dice Primera de Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, el Espíritu Santo tiene esta labor exclusiva, ¿no? Aparte de formarnos a la imagen de Cristo, que es lo principal, de darnos a conocer lo que somos en Cristo. Pero dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo el juicio de tu justicia, ¿no? Salmo 119, versículo 160. Entonces, ¿cómo se desenvuelve ese don en la actualidad? No como en el Antiguo Testamento, sino acomodando lo espiritual, adentro de la misma Biblia. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Gracias, pastor. Sí, correcto, Martín. Muchas gracias. Gracias por el comentario. ¿Alguien más desea comentar algo? Yo conté entonces 17, 18. 18 razones o argumentos que la iglesia debe considerar y valorar uno tras otro, con toda claridad y no dejando espacio para confusión o para que sea algo ambiguo, ¿verdad? Sino Pablo lo deja claro, y me llama la atención como en el versículo 33 dice, como en todas las iglesias de los santos, ¿verdad? Es algo que también lo mencionó un poquito más atrás en Corintio, que es algo que él ha enseñado en todas las iglesias. En todas las iglesias esa es la instrucción, ¿sí? No sé si en otras iglesias habrá habido dudas o preguntas o cuestiones respecto al hablar en lenguas, como hubo en el libro de los Hechos, pero con esta carta queda claro. Otra cosa que tengo aquí anotado, revisar, por ejemplo, déjame ver el texto cuál es. Déjame buscarlo. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Que ibas a comentar sobre el versículo 34 y 35, ¿no? Sí. Sí, déjame. Estaba buscando un texto aquí también. Primera de Timoteo 2:12, no. Primera Timoteo 2:12. Bueno, este coincide el que dices, 2:12 de Timoteo, con la instrucción que está dando Pablo de que la mujer calle. Sí, si quieren nos quedamos ahí. Yo tenía en mente otra cosa, pero sí, 1 Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer, bueno, desde el poquito antes, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
Es controversial el tema porque en nuestros tiempos todo este concepto del machismo, de la desigualdad, de la opresión, o menosprecio de la mujer, causa, ¿cómo se llama? Controversia, ¿verdad? Decir que Pablo enseñaba esto porque era machista o estaba en contra de las mujeres, etcétera. Y vemos constantemente en el día de hoy iglesias que han ignorado esta instrucción, se ha menospreciado, y si alguna vez se menosprecia y se viola este principio o esta instrucción, se abre una puerta para muchas cosas, ¿no? Para que la mujer enseñe, predique, sea pastora, fuera de la instrucción bíblica. ¿Qué piensan al respecto? ¿Algún comentario primero? ¿Puedo comentar algo, pastor? Sí, Martín, adelante. Uno de los argumentos principales que siempre ponen en los lugares donde quieren establecer que puede haber pastoras y cosas semejantes, usan ejemplos como el libro de los jueces con Débora, ¿no? Es que mira, una mujer juez ahí, o ponen el ejemplo de Tabita Dorcas, que fue discípula de Cristo, o sea, o ponen el ejemplo de las 4 hijas de Felipe que eran profetisas. O sea, pero en ninguna parte de la Biblia vamos a ver que hubo pastoras, pues. O sea, si sus 4 hijas de Felipe eran profetisas de Felipe el Evangelista, pues ellas mismas iban a decir que no puede haber pastoras dentro de una congregación. Pero estos son algunos de los argumentos que he oído que dicen ellos. A lo mejor ustedes han escuchado otros. Sí, son esos principalmente, y también por la falta o la pasividad de varones que participen, la mujer entonces toma esos lugares, pues, ese rol de enseñar cuando el hombre está pasivo o no está presente, pues, o no está activo. Sin embargo, igual, en estos versículos de Corintios y de Timoteo, no deja lugar a duda, y les digo, no es ambiguo, sino es muy claro. Y hay una razón muy importante, hay razones importantes al respecto, y menciona en los 2 versículos el tema de la sujeción, ¿sí? Uno de los problemas de la carne o de andar en la carne justamente es de que no deseamos sujetarnos, ¿sí? Y podemos respaldar o intentar respaldar esos argumentos, o esas decisiones, pues, ¿verdad? De mujeres que hablen, que prediquen, que sean pastoras, al violar las escrituras. Podemos intentar, o la gente trata de respaldarlo con muchos argumentos, ¿no? Sin embargo, la escritura es clara acerca de la sujeción, y lo que la carne no desea hacer es sujetarse, y particularmente la mujer. Dios le ha dado un rol poderoso, importante, que no tiene que ver con ni la capacidad ni el valor, ¿verdad? Que la mujer sea menos, sino tiene que ver con el rol que Dios le ha dado, cómo Dios pone a funcionar a la mujer de una manera poderosa en ese lugar donde Dios le ha colocado, ¿no? No es que el hombre sea superior o sea más inteligente o sea más capaz, y que por eso sea cabeza de la mujer en el matrimonio, no habla en general, ¿no? Los hombres no están en general como cabeza de las mujeres, sino
habla un contexto del matrimonio y en el contexto de la iglesia. El rol de pastorear, el rol de enseñar, Dios se lo ha asignado al varón, a los ancianos, a los pastores, a los maestros, y la instrucción a la mujer es clara y es un llamado a la fe, a confiar en la obra de Dios en sus vidas. Y por estas razones, para que estén protegidas, cuidadas, Dios le ha dado esa instrucción de estar sujeta y de no hablar en las congregaciones, no enseñar. Y por supuesto es controversial en nuestros tiempos, y no es menosprecio a la mujer de ninguna manera. Bueno, ¿algún otro comentario o alguna observación de esto? ¿Preguntas? Aquí terminaríamos. Podríamos comentarlo si quieren un poco más la próxima semana. Ya no fuimos. Sí, Entonces, la cuestión, o sea, sí entiendo bien, pues, digo, yo sí lo entiendo. Es una cuestión de cómo Dios hizo el diseño, ¿no? O sea, le dio ciertas características al hombre de cuidado, de protección, de incluso no intelectuales, porque el hombre y la mujer son iguales, pues, creo, pues, en cuanto al, sobre todo delante de Dios, pues, y muchas mujeres, como no quiero decir que son iguales, sino que quizá tengan la misma capacidad de pensar, ¿no? Pero de una manera somos diferentes, o sea, tenemos estructuras de pensamiento diferentes, ¿no? Y cualidades también diferentes. Entonces, en este caso del cuidado de la iglesia, Dios entiendo que lo dio a los hombres, pues, por lo que implica el cuidado de la iglesia. Sin duda las mujeres también la pueden cuidar, pero en otro sentido, pues, o sea, generalmente hoy día también en las iglesias eh, las mujeres oran más juntas, tienen más comunicación de las necesidades de la iglesia juntas, pues, que los hombres, y quizás sea por flojos o quizás sea porque, pues, no sé, así somos, pues. Pero el caso de la enseñanza y del cuidado de la iglesia, creo que Dios lo ha establecido así, pues, así como hizo al hombre primero, según Génesis 1 y 2, así también hizo, o sea, es el orden que lleva, pues, el orden de Dios, el orden de la familia, ¿no? Del matrimonio, de la familia, pues. Y como bien dices, pues hoy, o en los últimos, quizá en el último siglo ha habido en los últimos 50 años, ¿no? Una revolución de ataques a la estructura de lo que Dios ha hecho, incluso en la familia, en el matrimonio, en la sexualidad, en todo, y pues también no quedaría fuera esta parte de la enseñanza dentro de la iglesia, ¿no? Sí, yo creo que es rebeldía contra el diseño de Dios, rebeldía contra el diseño de Dios y en muchos sentidos se nota la actitud del ser humano, hombres y mujeres, en contra del diseño de Dios. Y este es otro escenario, pues, ¿verdad? ¿Por qué no confiamos en la instrucción de Dios? Que el hombre se levante, que el hombre tome su rol y la mujer confíe. No es que sea menos, no es porque diga cosas incoherentes, que a lo mejor pudiera ser muy buena predicadora, muy buena maestra, pero el asunto es confía en la instrucción de Dios o confía en el diseño de Dios y en una actitud de fe voluntaria someterse o sujetarse al diseño de Dios. Y creo que ahí es donde está el problema, en no confiar cómo Dios ha hecho el diseño en estas cosas, en el matrimonio
y en la iglesia. ¿Quieres decir algo, Miguel? Adelante. Sí, bueno, como bien dicen, el hombre y la mujer somos un diseño de Dios, y como el propio diseño de él tenemos diferentes características y habilidades, ¿no? En el ámbito humano, en el ámbito de nuestras competencias. Yo creo que aquí lo que está sucediendo, bueno, la Biblia se adelanta a lo que va a suceder, y por eso da ciertos ordenamientos, ¿no? Para encauzar a la misma iglesia. Por decir, en el tema, yo lo veo como un tema que lo ven como machista, pero por decir, si recordamos, dice, hombres amen a sus mujeres, a sus esposas, y a veces ese mandamiento realmente no lo llevamos a cabo en nuestro liderazgo dentro de nuestro hogar como varones, ¿no? Y de ahí también empieza a surgir una corriente de la mujer, tiene esta gran habilidad de poder administrar la familia, y creo que es una de las cuestiones que veo, el tema de la comunicación y todo. Para donde quiero llegar es que realmente somos diseñados de manera diferente. Las ordenanzas que se nos dan, pues son por el mismo diseño que estamos hechos, y a veces lo que tenemos que hacer es nuestro rol que nosotros tenemos como varones, como miembros de la iglesia, si lo estamos aplicando. Pues ese sería mi comentario. Sí, y este también tiene que ver con Génesis 3, la caída, ¿no? Sí. El hombre tratando en su carne de menospreciar a la mujer, y la mujer en su carne tratando de tomar el liderazgo y el lugar que Dios le da al hombre. Bueno, yo creo que aquí podemos dejar entonces, Vic, por el día de hoy. Y ya nos encaminamos al último capítulo de Primera de Corintios la próxima semana, primero Dios. Gracias a todos.